Y mientras esperamos que el INPE señale los procedimientos para liberar a Fujimori, estamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Fernando Calles. Buenos días. Buenos días, magistrado. Presidente moral, decían también. Y con Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal para conversar de lo que implica esta decisión tomada el día de ayer por el Tribunal Constitucional. Buenos días, cuénteme qué opina de lo que ha fallado ayer en Monteagudo. Manuel Monteagudo acaba de decir en Nativa que no hubo un llamamiento a pleno, que no hubo el tema de agenda y que se enteró por redes sociales. Bueno, Paola, primero es muy grato estar contigo y en Nativa, igual que mi distinguido colega. Fíjate que lo que se trata es de una resolución, no es una sentencia, en la que por lo que escuché se pedía una reposición, presumo yo que es la defensa, pero yo le escuché al defensor decir de que iba a presentar una apelación por salto. Bueno, la apelación por salto no cabía ahí, pero el tribunal tiene una potestad, que es recibir si fue apelación por salto y considerarlo una reposición y resolver como tal. Esos documentos se presentan a los que han hecho mayoría en la resolución, o sea, son 6, los 2 que están al lado no tienen nada que ver, solamente a los 4 que hicieron mayoría. No sé si, en este caso, si el doctor Monteagudo diría, no lo han llamado entre los 4, ¿no? Porque si es dentro de los 6 que votó el voto singular, no tendría por qué él pronunciarse, pero los 4 sí. ¿Por qué? Porque han convocado para una reposición. Porque yo quiero decirle, Paola, que tratándose de un habeas corpus, independientemente aquí solamente desde el punto de vista jurídico, procesal, naturalmente que el presidente del tribunal ha podido resolverlo después de la errada interpretación del juez de Ica, ¿no? Y con su devolución, porque ya se trata de un mandato que había aprobado la resolución, y en esos casos pasa algo así como ustedes han visto, 12 de la noche, dice que ha llegado una resolución de la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, en que solo firma el presidente y su secretario. Yo quiero decirle que eso ha podido ser igual, ¿no? El presidente del tribunal ha podido emitir un decreto que Pero ¿cuán grave es que, por ejemplo, usted forma parte de un colegiado, de cualquiera el que sea, se entera por redes sociales, no lo digo este tema, puede ser cualquier otro tema, no está en la agenda, y a futuro podríamos, no sé, desconocer un límite, un tratado limítrofe, podríamos desconocer, qué sé yo, que el dólar se cambia? Por lo menos Paola no es nada elegante, en todo caso, para empezar, ¿no? A eso usted era amigo con sus magistrados. Bueno, eso es no sé, el apuro, ¿no? Salvo que él se haya negado. Pero como le digo, inclusive no es elegante, es ha podido hacerlo el presidente con el relator, antes de que tengan que ver la reposición, ¿no? Ya ha podido emitir y el relator ha podido disponer que el secretario emite el oficio al INPE a fin de que se ordene la excarcelación. Yo veo aquí algunos procedimientos que se están demorando, ¿no? Cuando se quiere una cosa, el habeas corpus es inmediato, no hay, mi colega sabe la hora, nada, porque se trata de la libertad de una persona. Pero lo que usted me acaba de decir que para mí es nuevo, o sea, de los 4, uno, ¿no?, de ellos, de los 4, no ha sido llamado, no hay... Dos. Eso no confundamos. El tribunal ahora está con 6. De los 6, 4 han votado a favor de esa resolución y 2 son votos singulares que discrepan. Pero los 2, César Ochoa y Manuel Monteagudo, no fueron ni siquiera consultados. Para esto ya no es necesario, para esto, ¿no? O sea, para pronunciarse sobre la reposición, así le han llamado, porque el abogado dijo que era apelación por salto, ya solamente correspondía a los que han hecho mayoría. Entonces, hay 4 que hicieron mayoría de ellos, pero veo que también han firmado solo 3, ¿no? Entonces hay uno que, no sé, no le avisaron, o no sé si tiene alguna diferencia, pero esta resolución ya en la que se dispone, se ejecute la excarcelación, y tocan por primera vez algo sobre la Corte, ¿no? Porque en la resolución inicial no lo habían dicho, y esa es la que se está ahora aplicando, ¿no? Es la que se supone que ya debería ejecutarse. ¿Qué opina usted de lo que acaba de decir en Nativa Manuel Monteagudo sobre que no hubo ni agenda, no hubo pleno para tomar una decisión tan compleja como esta? Bueno, en primer lugar, buenos días, gracias Paola. Saludar al doctor. Es un gusto. Yo creo que me parece que inclusive procesalmente podríamos estar ante una resolución nula, porque si no se ha convocado a pleno, si faltan firmas, si hay un solo voto de los discordantes, o sea, el señor Domínguez Haro tiene un voto discordante
y el señor Monteagudo ni siquiera lo han convocado para esa reunión, para ese pleno, entonces por lo menos su voto debió estar ahí como voto disidente. Si bien es cierto, concuerdo con el doctor en el sentido de que bueno, los votos de mayoría son los que mandan, correcto, pero también están los votos de minoría, los que resuelven, pero también están los votos de minoría para expresar sus fundamentos de causa, ¿no? Y entonces, si no hay los votos, de los 6 votos vemos que solamente hay 5, y en realidad hay 4, porque falta la firma de uno de los 3 en mayoría. Entonces, si eso está así, estaríamos en una posibilidad de una nulidad de esta resolución, que finalmente va a terminar ¿en dónde? Va a terminar en una situación en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayer ha emitido una resolución en la noche, ¿no? Pueda determinar si el señor Fujimori sale o no sale de prisión, porque estamos ante el mismo escenario de la vez pasada, ¿no? El doctor Calle dice muy bien, en el sentido de que, bueno, es el presidente el que está sacando la resolución, pero acá lo que se está viendo es que hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde dice, un momento, no se ejecute la resolución del 4 de noviembre que ordena la libertad. Es la segunda vez que la Corte Interamericana está diciendo que el Estado peruano se abstenga de aplicar la sentencia del TC. Permítame una interrupción con la venia suya. Sí, claro. Solamente que no ha quedado claro la parte, porque he escuchado 2 veces que no se ha convocado al pleno. Para esta resolución, de la que es materia en este momento, no era necesario el pleno de los 6. Quiero en eso dejar claro, porque por los usos y costumbres y la norma, el reglamento interno del tribunal, al menos hasta cuando he tenido el honor de estar, porque son muy modernos a veces. Pero, por ejemplo, la semana pasada... Sí, estuvieron todos. Claro, para sacar la resolución... No, pero Manuel Monteagudo dijo que la semana pasada, dado que habían decidido como pleno dejar de lado al tribunal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte, digamos, cualquier argumento de la Corte se sacó de la discusión. Él hizo un documento de 35 páginas donde dijo, esto es más complejo, hagamos esto, y sabían de cómo él pensaba. Claro. Entonces, lo que nos ha dicho hoy día es que como sabía cómo él pensaba y se le veía como alguien que ya no estaba de acuerdo con ellos, y lo mismo a César Ochoa, ni siquiera les han comunicado. No solo es no elegante, lo que me decían es que ahorita están convocando una reunión que han pedido ellos de emergencia para que les expliquen lo que se ha hecho, porque sí, en eso sí yo concuerdo con usted que es, digamos, en la práctica el usos y costumbres, pero aquí se ha obviado a miembros magistrados de un alto tribunal como es el Constitucional y no se les ha informado de nada. Una cosa es que, claro, que no estén en la discusión de allí, pero que no te informen, que no te digan que va a estar en la agenda o en el pleno. Yo sí creo que allí... Mire, me parece perfecto que se convoquen, no que digan, pero quiero dejar nuevamente, quiero ser reiterativo, al menos siempre ha sido así. De una sentencia o una resolución en la que hacen mayoría 4, puede ser 3-2 cuando éramos 5, se hace la mayoría, y hay una aclaración, una reposición, cualquiera de estas consultas, ni siquiera se les comunica a los otros magistrados, solamente resuelven los que han hecho mayoría, porque son los responsables de esa resolución. Ahí hay 4 que son responsables de los que dijeron que procedía la libertad, ¿no? Y el doctor Monteagudo, como bien dice usted, eso va a servir para el interno de lo que van a estar, y lógicamente es bastante delicado en cuanto al interno, cómo se haya votado, pero digamos, procesalmente eran los 4. Lo que más me llama la atención es que de los 4 solo 3 hayan votado. No sé cuál ha sido la posición del cuarto de mayoría, ¿no? Sí, yo tengo dos. ¿Y ahí qué ha pasado entonces? Bueno, en primer lugar, lo que van a reunirse y van a pedir explicaciones por qué no les han convocado. Es un auto, ambos son autos. Sí. ¿No? Son autos en donde, curiosamente, si hay usos y costumbres del TC respecto a que solamente los votos o los que van a votar en mayoría son convocados. Entonces la pregunta es, en el auto anterior que declaró improcedente la aclaración, precisión, ahí estuvieron todos y votaron todos. Claro, perdóname, hay una diferencia, porque es la resolución de fondo. Sí, este era un decreto, porque ya están ejecutando lo que votaron todos, los que hicieron 4. Pero ojo, doctor. Y 2 singulares. No es un decreto de mero trámite.
Porque ¿Cómo se ordena la libertad? No, espérese un momentito. Porque están disponiendo y están determinando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia en este caso. Y en esto nuevamente, ya no hablamos ese es otro tema que vamos a dialogar. Porque, claro. Permítame, ese es otro tema, porque en la anterior resolución ni siquiera menciona. Es una resolución un poco ambigua, yo diría, por eso es que ha terminado, ya ha merecido la actitud del juez, ¿no? Yo no sé, innecesariamente han generado eso. Pero bueno, es el criterio de los 4. La minoría no está. Y entonces se ha presentado esto. Fíjese usted las variaciones, porque en todos los medios se dijo que incluso podía salir el INPE, cuando el INPE no puede soltar ni ingresar a nadie si no es vía un oficio, ¿no es cierto? Entonces, de ahí han tenido esto de reposición, supuestamente, porque lo que dijo el abogado fue, si usted se acuerda, apelación por salto. Como no cabe ahí, no sé qué hayan presentado, porque eso ya es un secreto, pero lo actuaron como una reposición. En esa reposición que deberían actuar los 4, y ahí quiero que usted me ayude, que está más informado, creo, 3 nomás han actuado. El cuarto de la mayoría, ¿qué es lo que por qué no ha firmado? ¿No está presente? No sé. No sabemos. No sabemos porque la resolución está ahí, ¿no? Y lo que usted dice, que acá sí aparece una posición de la convención que la omitieron en, llamemos así, la principal. Tratemos de darle esa forma porque esto ya era para efectos de que se cumpla lo que habían dicho. Definitivamente no tocaron nada. Ahora sí creo que han hecho referencia a la convención que usted está tocando. Justamente, ¿no? Entonces, si se está haciendo referencia a que nos apartamos de la competencia contenciosa administrativa, que no tiene ninguna validez, porque no es una sentencia, sino es vía ejecución de sentencia, ese es un planteamiento, ese es un fundamento de fondo. No es un fundamento de mero trámite. Y por tanto, sí han debido de convocar al Pleno. Porque una cosa es darle la libertad al señor Fujimori atendiendo a la sentencia anterior, y otra cosa muy clara es lo siguiente: nos vamos a apartar ahora sí de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no son vinculantes para el Estado peruano. Ese es un tema de fondo y ahí han debido de estar todos. Por eso es que reclaman, dicen, oye, no se están pronunciando solamente sobre la excarcelación, se están pronunciando sobre si el Tribunal Constitucional va a acatar o no va a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, debieron estar todas las personas presentes. Pero, mire, con vuestra venia nuevamente, mi querida Paula, ¿no? Sí. En verdad, primero que no es una sentencia de la Corte, se trata de una resolución. Con eso no le resto categoría al convenio ni cosa. Lo que a mí me llama así la atención, yo quisiera saber, y ahora vamos a saber, si la posición de la Corte, que dice, no tanto como que me aparto, ¿no? Si no le resta y dice en estos casos, etcétera, se tiene que proceder. A mí me llama, yo quisiera, siguiendo lo que más o menos estamos aquí interpretando, saber si es una posición del Estado. O sea, me refiero si es un anticipo de un retiro de la convención del fuero de la Corte Interamericana. Bueno, ¿no? Es un punto de quiebre. Pero fíjese, ahora hay una cosa ahí muy importante, Perdone, Paula. Sí. Okay. Aquí lo que debió es una palabra que me han enseñado que no debe ser muy agradable, ¿no? Pero lo que debería hacerse es, supongo que lo han hecho paralelamente a esto, y eso es un aporte, porque yo creo que más que salirse hay que hacer una reunión de cancilleres. Lo explico si me da cabida a usted después, pero concretamente a esto, yo creo que tendría que verse que el ministro de Justicia, nuestro representante en la OEA, haya y vea, no sé si ya lo ha estado haciendo en las horas, porque se trata de una cautelar de la Corte Interamericana. Entonces, ahí hay preguntitas, ¿no? ¿Una cautelar puede ser eterna? No lo sé, no debería, pero eso debería haberse sustentado allá, porque está el mandato, o sea, puede haber una modificación o aclaración en el sentido de que la cautelar puede haber caducado. Ahora, una cautelar pueden renovarla, ¿no? Cada cierto tiempo, eso es lo que quiero decirle, ¿no? A ver, lo que yo quiero decir acá es lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, lo que se está viendo es una cautelar, pero a nivel de lo que es el sistema interamericano, no se establece claramente si el Tribunal Constitucional va a acatar sentencias o medidas cautelares. No hay esa diferenciación, es solamente una resolución del sistema interamericano, para comenzar. Y dos, lo que dice el doctor es muy cierto, ¿no? Y ahora tenemos un gran problema en el ministro de Justicia. Acordémonos, antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia dijo: vamos a acatar la resolución del Tribunal Constitucional, pero existe una resolución del sistema interamericano.
y es la que tiene mayor prevalencia. Pero inexplicablemente en la tarde sacan un comunicado, casi en la noche, en donde dice que van a acatar solamente la resolución del TC. Ahora yo me pregunto, la señora Dina Boluarte, el ministro de Justicia, el canciller, están en una situación bastante complicada. O nos convertimos en un estado paria y decimos, ¿sabes qué? La sentencia del TC, bueno, no la vamos a cumplir y vamos a cumplir nuestro ordenamiento interno, o estamos allanando el camino para retirarnos de la competencia contencioso administrativo, que es lo que quiere el Congreso y que es lo que quiere el mismo TC actual, no el anterior. No, pero mire, yo creo que una cosa interesante aquí es ver de que, por ejemplo, yo escucho mucho, ¿no? No pasa nada, ¿qué va a suceder? ¿No? El caso argentino, pero en todos esos casos sí ha pasado, me refiero a que sí se ha pagado. Es importante saber que la Corte Interamericana, la Comisión y la Corte, por la Convención de San José, sanciona a los estados, no a las personas. Y yo cuando escucho estas cosas, que comparto, el dolor de los deudos, y nadie me habla de los deudos de ayer, 80 y tantos muertos, 72 muertos, que pesarían bajo la respuesta que tiene que dar este gobierno, porque la Fiscalía la denuncia no la menciona, ¿no?, en su acusación, curiosamente. Pero yo me pregunto y digo, si esto es así, si tendrá que decirse, yo me inclino más, es una posición muy personal, no de ahora, de hace muchos años, que creo que la Convención de San José, como el estatuto de la Comisión, no diría obsoleta, sino que requieren una renovación de acuerdo a la Convención de Viena. Pero eso requiere una posición más franca del Estado, pues decir, vamos a una reunión de cancilleres, ¿no?, y hacemos un trabajo con los otros gobiernos que estoy seguro que habría una coincidencia para actualizar algunas cosas que aparentemente limitan la posición autónoma de una soberanía, porque hace 50 años no había cortes constitucionales, todos eran gobiernos militares producidos por los republicanos, entonces han cambiado las cosas un poquito, ¿no?, que merecen, y hay estas cosas que se presentan. Yo no conozco, como me dicen, solo 25 países. Yo creo que cuando tú estás en un convenio, acatas o no acatas, tienes que ver esa situación y tiene que haber una justificación. Por eso yo insisto, fíjese, el indulto es indulto. Aquí la misma Constitución del 93 ha complicado las cosas porque dice la facultad del presidente es indultar de acuerdo con la ley. Entonces ahí ya se viene humanitario y un montón de cosas. La del 79 era más coherente con el principio del indulto, que es virreinal, casi monárquico, ¿no? La potestad. Así el señor Trump, por ejemplo, indultó a su abogado después de 2 años, 3 años, que tenía 30 años, creo, más de prisión, lo indultó. Es una potestad soberana que existe en muchos países. Pero aquí le hemos puesto estos agregaditos. Y yo recuerdo en ello, colega, bien, usted se acuerda del señor Cruzillá. Así es. Ya. El señor Cruzillá, y ahí está mi posición, pero yo estaba afuera, no me llamaron. El señor Cruzillá fue indultado. A la semana, dice, no sé, alguien lo vio saltando. No, en el supermercado, en la playa. Ya no tenía el marcapaso, en la playa. No sé qué situación. Y se pidió, y el gobierno lo revocó. Yo ahí sí tengo, el indulto no se puede revocar. El indulto es una potestad, ¿no es cierto?, soberana. Ahora, como es humanitario por razones médicas, yo hice una opinión ahí con mi colega, ojalá coincida, si al presidente lo han engañado los médicos tienen que ir presos, pues, ¿no? ¿Cómo van a dar un informe de su estado de salud que no es? Pero de ahí a modificar el indulto ya no, menos la Corte. Por eso, el problema en la Corte ha entrado, por eso dice, vamos a hacer un seguimiento para ver las condiciones si se están desarrollando. Ese es un tema ya que tiene que resolverlo. El tribunal ha fijado aparentemente una posición, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Ahora, yo quiero saber si esa es la posición del Estado peruano. Es que esa es la gran incógnita. Que se va a saber, aunque mi colega ha dicho que el ministro de Justicia ya sentó una posición anoche. Entonces, no, anoche no, antes de que se pronuncie la Corte. Antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Pero quiero decir algo, ¿sabe qué, doctor? colega? Este es un llamado, un requerimiento al Estado peruano. Ya Así no es. entra el tribunal. Y Así termino con esto que creo que va a ser importante. No? Permítame usted. Mire, Paola. Acá se dice, no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa, pero hay una cosita que hay que saberla, pues. Bueno sería que si yo soy el causante de esto, a mí se me sancione, se me va, qué sé yo. Pero no, nos van a poner, no sé, más adelante, 1 millón, 2 millones, 3 millones, una sanción pecuniaria, que la vamos a pagar los peruanos, porque no lo va a pagar ni el ministro de Justicia, ni el jefe de Estado, ni los magistrados. Entonces sí pasa algunas cosas que hay que manejarlas, ¿no? Yo creo que hay que reformar. ¿Y qué totalmente. pasa? Sí, termina. Sí, quería responder a lo que dice el doctor. En principio, sí, es cierto, ¿no?
la Corte Suprema Argentina desconoció una resolución de la Corte Interamericana y no aplicó la resolución en un caso de periodistas. Y se toma como ejemplo, ¿no? Yo le escucho al señor Blume a decir, bueno, ese es el caso, pues podemos retirar y no pasa nada. Acá no es que no pasa nada, Paola. Acá lo que va a pasar es que el Perú, porque cuando se litiga ante el sistema interamericano, no es ante el señor Gutiérrez Tixe, no es ante el señor Morales Arabia, es ante el Estado peruano, y las sanciones son al Estado peruano. Por tanto, si las sanciones son al Estado peruano, por ejemplo, tanto ha luchado la señora Boluarte en ir a viajar al extranjero y decir y hacer convenios y demás con organismos internacionales, con empresarios, y lo primero que se van a preguntar esos empresarios van a decir, ¿y Perú hay seguridad jurídica? ¿En Perú se están cumpliendo las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces digo, un momentito, mejor lo dejo de lado Perú. Ese es por un lado. Y por el otro lado que decía el doctor respecto al indulto, ¿no? El indulto, lo que está haciendo el TC desde nuestra perspectiva de la defensa de las víctimas, que también tienen derecho, ¿no? Porque así como el señor Fujimori dice que es una persona de 85 años, y hay una cosa que no se ha debido poner en la resolución de la Corte. Como fundamento lo ponen que el señor tiene salud resquebrajada. ¿Y cuál es el fundamento para tener la salud resquebrajada? Ninguna. Entonces, acá, si este indulto lo están convalidando, el del año 2017 dado por Pedro Pablo Kuczynski, el TC está convalidando un indulto totalmente ilegal y arbitrario. Primero, porque el señor Fujimori le dieron el indulto debido a que presuntamente el 2017 ya se estaba muriendo. Estamos casi en 2024 y no muere el señor Fujimori. Entonces, no hay una enfermedad grave y terminal que las condiciones carcelarias hagan que esta situación vaya empeorando. Punto uno. Punto dos. El señor Fujimori, por este caso, su propio hijo, el señor Kenji Fujimori, ha sido condenado a 4 años, 2 meses, porque se probó el contubernio entre PPK y las bancadas del Congreso. Entonces, si el Tribunal Constitucional está avalando ese indulto, está diciendo que cualquier persona le puede engañar al Estado y no pasa nada. Sobre todo si apellida Fujimori, ¿no? Y el caso, el caso Pativilca. El caso Pativilca es un caso que no entró en el indulto a Fujimori en el 2017 y hoy día tiene que procesarse. Y hoy día PRODE va a pedir que se cambie la comparecencia por detención por el caso Pativilca. O sea, ¿qué sigue con ese tema? Bueno, el tema del indulto es que le dieron por determinados casos. Ahora que se le está procesando a Fujimori por el caso Pativilca, por ejemplo, eso no entra al indulto y perfectamente puede regresar a prisión vía pedido de una de las partes en un proceso penal, en donde en el juicio oral, que si ya se va a iniciar contra el señor Fujimori, lo que va a pedir la Fiscalía y la parte civil es que ese mandato de comparecencia que gozaba el señor Fujimori por ese caso, debido a que vamos a suponer que le dan libertad por esto, esperemos que no, hay un peligro de fuga y por tanto el señor se pueda fugar. Bueno, mire, pero yo quiero rescatar algo que es bien importante para todos los peruanos. No es el caso Fujimori el que nos quita garantía jurídica y desprestigio. Tenemos tiempo ya que la corrupción, que es una podredumbre, y la impunidad es la que hace que nadie quiera invertir aquí, porque ¿qué seguridad jurídica hay? No hay ninguna seguridad, si usted pero ve. Si le suma de que pero usted le está sumando, diario vamos sumando cosas como las del gobierno. Ahora, la Corte Interamericana. No, yo le entiendo, fíjese. Por eso ahora vamos, cuando usted me pregunta del indulto, bueno, no lo abarca, pues ahora se verá, en ese proceso la sala verá qué decisión toma, si le da detención preventiva o si no. Es como el caso del presidente, del profesor Castillo, ¿no es cierto? Ok, si la Corte dice que debe el golpe, qué sé yo, pero tiene como 10 detenciones preventivas por una cantidad de delitos de corrupción. Entonces acá será algo parecido, porque indulto nuevo ya no le pueden dar porque tiene que ser una condena firme. Una amnistía, si quieren darle a Fujimori, se la pueden dar. Pero entre tanto el proceso, y ahí verá la sala si es que le dan detención preventiva o si simplemente sigue en comparecencia, ¿no? Eso ya es una decisión procesal de acuerdo a las garantías que puedan haber en el caso Pativilca. Y otros que seguramente, porque no es solo él, ¿no? Yo supongo que son varios los procesados, porque acá nos olvidamos, siempre sale, perdone Paola, y esto veo hasta ahorita con la fiscal, crimen organizado, sale una lista, ¿no? Todos están libres,
¿no? Igual con el Consejo Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso digo que es terrible la falta de garantía jurídica y la imagen del país. Sí, para esto, creo que no debemos perder el norte del contexto que estamos en estos momentos, ¿no? El contexto donde la señora fiscal de la Nación está jugando su último cartucho para no salir, ¿no? Para no salir, digamos, expectorada o suspendida de la Junta Nacional de Justicia. Pero en primer lugar, estamos hablando que ayer en el Congreso prácticamente le han lavado la cara, le han pretendido lavar la cara a la fiscal de la Nación diciendo que, pobrecita, es una señora que merece toda la atención de nosotros, cuando su propio asesor ha dicho, los chats son míos y quien me mandaba a hablar con los congresistas era la señora fiscal de la Nación. ¿Qué más pruebas se necesitan indiciarias para comenzar la investigación? Yo creo que ese contexto hay que verlo también. ¿Qué se ha tocado ese tema, Paula? Me permite, porque hay una confusión en el sentido de lo de la fiscal. Yo he escuchado decir, la Junta de Fiscales tiene que... No, un ratito. Una cosa es la Junta de Fiscales, otra es la Junta Nacional y otra el Congreso. Sí, ¿no? sí, sí. No, Así que son tres cosas diferentes. Son pero diferentes. Se equivoca mucho en la prensa cuando se habla, ¿no? Perfecto. No, aquí creo que no. No lo sé, Paula, pero si servía de algo mi opinión. No, buenísimo. No. Muchísimas gracias. Hemos estado con Juan José Quispe, Fernando Calle. Ha sido una conversación muy rica y creo que todos hemos disfrutado toda la información que ha salido de esta conversación. Vamos a una pausa y regresamos con más en la mañana. Gracias, Paola, colega. Gracias, que Dios se doctor. apiade de nosotros. Gracias.